El próximo 25 de agosto, como revisábamos, se avisora una nueva jornada de movilizaciones en Quito. Por un lado, la Unión Nacional de Educadores anunció que protestará ante la disolución de la organización, mientras que el gremio de los trabajadores agrupados en el Frente Popular también señaló que marchará ese día jueves. ¿Cuáles son las demandas? Las abordaremos en nuestra siguiente entrevista. Nelson Erazo, expresidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, expresidente del Consejo Consultivo Laboral Andino, trabajador público. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, buenas tardes, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, un gusto el poder estar aquí. Nelson, conversemos aquí en la televisión de la Asamblea Nacional. Uno de los temas que ha citado la atención ciudadana es que para este día jueves 25 de agosto se prevé una movilización. ¿Cuáles son las demandas por parte de los trabajadores? Bueno, los trabajadores hemos visto conveniente retomar la movilización, ya que como consecuencia de las políticas aprobadas en esta Asamblea Legislativa, lo que ha provocado es que más de 160,000 trabajadores hayan sido despedidos de sus puestos de trabajo, de lo que va del 2015, del mes de junio al junio del 2016. Pero adicionalmente la ley que optimiza la jornada de trabajo también ha posibilitado que los salarios de los trabajadores hoy se vean reducidos en el 25% para no ser despedidos. Adicionalmente, lo que ofrecía el señor Cayambe, que era el hecho de que se genere la posibilidad de cubrir un ingreso con el tan anunciado bono de desempleo, lo que ha provocado también es que solamente se puedan acoger a eso 9,000 trabajadores. Si ubicamos esto frente a los 160,000 trabajadores, quiere decir que ni siquiera el 8% de trabajadores han podido ser beneficiados de esto. Además de eso, tiene que ver cómo la juventud que no tiene acceso hoy al tema de las universidades tampoco encuentra fuentes de trabajo. Y si vemos por otro lado el alto costo de vida que hoy estamos viviendo los ecuatorianos, el incremento del IVA que se provocó sobre la base de establecer una ley, entre comillas, de solidaridad, que lo que ha hecho es, en vez de reconstruir Manabí o Esmeraldas, ha servido para pagar el tema de los empresarios que se encontraban endeudados, o más bien los acreedores del Estado. Esto evidencia que es necesario la necesidad de la movilización, porque adicionalmente a esto, el hecho de lo que el gobierno hoy viene presionando por el encarcelamiento a los compañeros de Saraguro, la persecución a Fernando Villavicencio, a Clever Jiménez, lo que ocurre hoy con David Rosero, es evidencia de un Estado prepotente, autoritario, que estando ya de salida, lo que busca es ir golpeando la organización social, como hoy ocurre con la Unión Nacional de Educadores. Don Nelson, en el tema de la ley de justicia social, por ejemplo, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores invitó a una serie de organizaciones para que expongan sus criterios y allí no se los vio, y se lo digo directamente a usted. A ver, nosotros le hemos planteado a la Asamblea la necesidad de que se debe respetar los derechos de los trabajadores. Se nos dijo que eliminando la ley de el tema del contrato indefinido o el contrato a plazo fijo, tendrían los contratos indefinidos. Sin embargo, hoy vemos 160,000 trabajadores botados de sus puestos de trabajo. Nosotros habíamos señalado de que esta ley no buscaba resolver la estabilidad laboral, buscaba apropiarse de los recursos de los afiliados a la seguridad social cuando se eliminó la obligatoriedad del Estado de pagar el 40% al IES para los jubilados. Esto demuestra de que evidentemente lo propuesto desde los sectores sociales como el FUD, el Frente Popular, la CONAIE, el Ecuarunari, la Federación Nacional de Médicos, lo que planteaba la Unión Nacional de Educadores tenía una razón de ser: oponernos a una ley que lo que buscaba es precarizar las condiciones de trabajo. Pero solo es oposición directamente, no es proposición como tal. Mire, no es que hemos venido oponiéndonos por oponernos, hemos dado un sinnúmero de propuestas. Es el presidente Correa quien en su desesperación decía que para dialogar con él teníamos que ganarle en las urnas. Hoy que vemos un presidente de la República que está de retirada, un presidente de que ya está alistando maletas para ir a vivir, como él lo ha señalado, en Bélgica, ¿no es cierto? Hoy un movimiento social que está en levantada, un movimiento social que busca recuperar sus derechos sobre la base de la movilización, de la lucha, pero también de la organización política. ¿Y cuál es la propuesta allí? La propuesta que nosotros hemos planteado para enfrentar la crisis que está siendo descargada en las espaldas de los trabajadores tiene que ver con el incremento de sueldos y salarios. No se puede establecer el tema de que salga la producción si los trabajadores no tenemos una capacidad adquisitiva. Si los trabajadores alcanzamos a cubrir con nuestro salario de $366 solamente el 50%,
55% del costo de la canasta familiar. Estos hechos era parte de una propuesta. Sin embargo, también establecíamos otra necesidad, el tema de ir a una reforma agraria integral que permita que la gente que trabaja en el campo también tenga el acceso al agua, que haya una inversión del Estado con préstamos a bajo interés para la gente del campo y que esto pueda generar también fuentes de trabajo. Sin embargo, es el mismo presidente el que ha reconocido que en materia del tema agrario no ha avanzado en nada. Y en el tema de los derechos laborales tenemos un retroceso abismal. Pero adicionalmente también nosotros decíamos que se debe respetar la opinión y la libertad de expresión en nuestro país. ¿A qué se refiere? Fíjese usted, ahora las personas que denuncian el tema de la corrupción, por ejemplo, rápidamente son amenazados con juicios penales, como está ocurriendo. Y por otro lado, las personas que están involucradas en este tipo de actos, en cambio, son salvadas por la misma Asamblea Legislativa. El presidente Correa decía de que él no conocía lo que pasaba con el señor Bravo, por ejemplo, en Petroecuador. Sin embargo, nosotros le vemos en las fotos dentro de las redes sociales cómo tenían ese tipo de relaciones. Yo no creo que ninguna persona ajena a este tipo de cosas tenga acceso a una foto. Desde el movimiento Alianza País también se ha dicho, bueno, nosotros colocamos esta denuncia y el señor, bueno, ahora está en trámites judiciales. El día de hoy precisamente acudió a la Fiscalía a rendir su versión. Es uno de los temas. Nelson Erazo, otro de los puntos que también ha generado discusión es este anuncio de disolver, no anuncio, sino más bien la disolución de la Unión Nacional de Educadores. ¿Por qué este malestar en los trabajadores? A ver, ningún trasnochado vía decreto podrá acabar con la Unión Nacional de Educadores. La Unión Nacional de Educadores nace como producto de la necesidad de la organización para defender los legítimos derechos del magisterio. La Unión Nacional de Educadores históricamente ha defendido el derecho a la educación laica y gratuita. Es la Unión Nacional de Educadores que ha jugado también un papel importante para evitar las privatizaciones. Por lo tanto, los sueños de un trasnochado de querer eliminar la organización gremial de los maestros no pasará. ¿Pero cumplieron con los requisitos según lo que ha señalado la Subsecretaría de Constitución establece algunas cosas. La Constitución establece la organización de hecho y de derecho. Y en eso no puede imponerse la relación de los patronos en la organización sindical. Los convenios internacionales, como en el 87, habla de que no puede haber injerencia del Estado en ninguna de las organizaciones. Por lo tanto, lo que está viendo es una intromisión del Estado al querer eliminar la organización de los maestros y peor todavía, al querer entrar en una liquidación con gente que no es afiliada a la Unión Nacional de Educadores y por lo tanto es una violación tanto de la Constitución como también de los convenios internacionales. Y de alguna u otra forma, entonces el Ministerio de Educación, ¿de dónde presenta este argumento de que la Unión Nacional de Educadores habría incumplido con el reglamento de las organizaciones sindicales y sociales también? Mire, un gobierno que cada vez más se aleja de los sectores sociales, una mentalidad enferma como la del ministro de Educación. ¿Pero se cumplió o no se cumplió con ese procedimiento? No se trata si se cumplió o no se cumplió. Fíjese usted, son más de 3 años que se ha demorado el Ministerio de Educación en registrar la directiva de la Unión Nacional de Educadores. Ese precisamente es el argumento. Son más de 56,000 firmas que fueron entregadas, son más de 56,000 maestros que votaron por la Unión Nacional de Educadores y que hoy se quiere desconocer este tipo de cosas. Pero adicionalmente a eso, insisto, más allá de este tipo de cosas, no es un problema solamente si es que se cumple o no un registro. El tema es que la necesidad de la organización está vigente. Los maestros reconocen en la Unión Nacional de Educadores la organización para defender sus legítimos derechos. Es la Unión Nacional de Educadores la que ha peleado en contra de los despidos masivos que hoy están surgiendo. Me quedan pocos segundos más. El 25 de junio se van a movilizar. ¿Se conoce el lugar y la hora? Bueno, la movilización del 25 de agosto es en todo el país. Yeah. Se realizarán en cada una de las capitales de provincias y empezará desde las primeras horas de la mañana con la movilización de los afiliados al Seguro Social Campesino. En la tarde, las diferentes organizaciones sociales, sindicales, gremiales participaremos en la jornada a partir de las 4:30 de la tarde. En el caso de Quito, arranca, ¿no es cierto?, desde la Caja del Seguro y terminará con una gran concentración. Correcto. Nelson Erazo, nos quedó corto el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en la televisión de la Asamblea Nacional. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, ha estado con nosotros anunciándonos las actividades y sus argumentos por los que se movilizarán